La creación de las comisiones legislativas permanentes no es un reparto de troncha, sino un proceso natural y necesario dentro de todo cuerpo legislativo. Sin embargo, la forma como se logran los votos para hacerlo y los compromisos que se adquieran son actos políticos que podrían ser incompatibles con mandatos y prohibiciones de la Constitución de la República. La asambleísta de Alianza País, Rosana Alvarado, es hoy nuestra invitada. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. La esencia de las mayorías móviles es que pueden cambiar. Entonces, en el futuro, algunos aliados con sus puestos asegurados en las comisiones y en virtud pues de la libertad de conciencia, podrían decidir no votar a favor de los proyectos de ley que presente el presidente de la República. Una de las cosas que podría ocurrir la anunció el presidente el sábado pasado. Veamos. La Asamblea tiene que someterse a la voluntad popular, si no, ahí sí es dictadura, y legislar en función de ese voto popular, porque hay legisladores que muy sueltos de hueso dicen la ley de comunicación no pasará, además que lo establece la Constitución, también votar en las urnas, lo acaba de ratificar el pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, si los legisladores no cumplen con aquello, es desacato y es motivo para destituir a un legislador. A ver, pero ocurre que en el artículo 127 de la Constitución, en ninguna de las 7 causales de destitución de un asambleísta se encuentra la que señala el presidente. Tampoco es causal de muerte cruzada. Entonces, ¿qué valor tiene esta advertencia del presidente? ¿Legalmente o políticamente? ¿Cómo se la puede interpretar en la práctica? Gracias, Alfredo. Buenos días. Es evidente que hay que revisar algunas disposiciones legales y constitucionales. El Código de la Democracia, por ejemplo, nos obliga a todos los ecuatorianos, independientemente de si somos o no sus representantes en un lugar como en la Asamblea, nos obliga a respetar los mandatos, por ejemplo, de la consulta popular. ¿Qué sucede con quienes no quieren ser obedientes de esas resoluciones a través de la consulta popular, de las definiciones que el pueblo ecuatoriano, que es el soberano, el mandante, el que está con su voluntad por encima del poder político, ha resuelto, ¿no? Entonces, en esos casos, específicamente en esos casos, tendría que activar su criterio la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando la Asamblea o los asambleístas no estén dispuestos a cumplir con los resultados de una consulta popular, pues seguramente estaríamos hablando no solamente de una asamblea que no representa, sino de una asamblea desobediente con los intereses del pueblo. Entonces sería a través de la Corte que se procedería a aplicar esta destitución. Así es, en caso de que, por ejemplo, los resultados de la consulta popular sean desobedecidos por cualquier autoridad, por el pueblo ecuatoriano mismo, ¿verdad? Y por los representantes de él en la Asamblea, en el Ejecutivo. Todos debemos ser absolutamente conscientes de las responsabilidades que tiene el incumplimiento de una determinación de la consulta popular. Quedó claro entonces cuál va a ser la vía. Ahora, también podría ocurrir otra cosa, que como el presidente considera legítimo que los asambleístas hagan gestiones por partidas para sus provincias o por obras, dice él, no dice partidas, el escenario sería posiblemente el que señala la asambleísta Cintia Viteri. Veamos lo que dejó registrado ayer aquí en Contacto Directo. ¿Qué hay de malo que los legisladores le pidan dinero para sus provincias? Porque eso está prohibido por la misma Constitución que le escribió. ¿Sabe para qué quieren esas partidas los legisladores? Y hay un grupito que le llaman los 3 chanchitos. Lo quieren porque de esas partidas tan inocentes para el presidente de la República, que llegan a sus prefecturas o a sus alcaldías, ellos se van llevando una parte en comisiones. Esa es la realidad, presidente. Ese lleve es lo que hacen los legisladores a los cuales usted solapa. A ver, entonces aquí el problema estriba en que el artículo 127 sí contempla como causal de destitución que los asambleístas ofrezcan o tramiten recursos del presupuesto del Estado. Entonces, ¿no sería este un caso típico de doble moral o de confusión de conceptos? A ver, las obras para la provincia, recuerda usted que eso durante muchísimo tiempo pues sirvió como la coartada perfecta para que muchísimos legisladores pues tramiten partidas hace 10 años, hace 8 años, tramiten partidas y luego justifiquen aquellos rubros, aquel presupuesto, diciendo es que son las obras que necesita mi provincia. Eso está prohibido por la Constitución, eso lo prohíbe la ley. Los asambleístas estamos impedidos y prohibidos de tramitar partidas, de tener algún tipo de porcentaje
porcentaje del presupuesto general del Estado, no faltaba más, eso está absolutamente prohibido y acarrearía, por supuesto, la destitución de la persona que está tramitando. Se está convirtiendo allí en un tramitador de fondos que le corresponden al Estado y le corresponde eso pues a otras instituciones y a otros organismos. Ahora, lo que dijo el presidente, yo creo que se ha mal entendido, además, para tratar de lo que decía en algún momento Cintia Viteri. El presidente ha elevado el soborno a categoría de acuerdo político. No es así. El presidente jamás ha validado que algún legislador, si es que hubiera, algún legislador esté solicitando fondos o se esté llevando parte del presupuesto diciendo es que son obras para mi provincia. Eso jamás lo validaríamos, Alfredo. Lo que el presidente ha dicho son los acuerdos políticos, pasa también por entender la problemática de las provincias. Pasa también por reconocer, por ejemplo, que si tenemos una mayoría en la Asamblea con gente que tiene sus aliados o sus pequeñas fuerzas provinciales, es importante reconocer que también allí, en esos consejos cantonales, en esas prefecturas, ¿verdad?, hay la posibilidad de trabajar y de mantener la misma alianza. Si es que eso significa que desde el Ejecutivo se ponga atención a alguna emergencia que vive la provincia, es algo que lo estamos haciendo siempre. Además, cuando en la Asamblea aprobamos, por ejemplo, un exhorto para que se declare el estado de excepción o para que se declare que uno de los hospitales también ingresan en el plan emergente de salud, por citar ejemplos que este rato se me ocurren, pues allí también estamos pidiendo que el Ejecutivo observe de manera permanente y primordial a esa provincia, pero no se nos ocurre decir que con ese pedido el legislador está tramitando fondos, ¿verdad? Entonces, allí pues hay que reconocer de qué tipo de acuerdos estamos hablando. Bueno, y eso en la práctica se puede fácilmente comprobar, porque a veces algunos asambleístas ellos mismos hacen propaganda. O sea, ellos mismos dicen, he conseguido esto. Entonces, en ese caso, es pues, verdad. Si lo están haciendo y nadie lo sanciona, entonces ahí ya es un problema. Consta, en muchísimos casos, Alfredo, consta aquello en los informes de rendición de cuentas que, por ejemplo, ayer nos presentaron en la Asamblea, ayer fueron repartidos los informes. Entonces, allí hay que reconocer, hay que entender que el tema de las partidas para cada una de las provincias, las obras para las provincias, eso está prohibido. Y está bien que la Constitución haya sido enfática y lo haya prohibido, porque de otra manera, pues, los diputados, los honorables diputados, en la mayor parte de los casos se convirtieron en tramitadores de obras y eso se prestaba para cualquier tipo de acto de corrupción también. Bueno, esperemos que no se repita. Ahora, respecto a la fiscalización, se entiende que es una obligación de los asambleístas del gobierno para exigir y controlar, o sea, yo no hablo de la oposición, incluso del gobierno, para exigir y controlar que se cumplan con los objetivos del proyecto político. Incluso así lo entendió usted cuando estuvo a favor del juicio político contra el fiscal Pesantes. Ahora, ¿pero qué resulta? En la práctica la fiscalización está anulada por una comisión que está acorchando todo. ¿No cree usted que esta falta de fiscalización está carcomiendo la credibilidad de la revolución ciudadana y que se debe encontrar un camino idóneo para hacerla efectiva? Yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, que la fiscalización tiene que provenir inclusive de nosotros mismos como gobiernistas, ¿sí? Nosotros mismos debemos ser los encargados de vigilar que cada uno de los integrantes del gobierno nacional pues cumpla con sus cometidos, cumpla con todos los postulados de este proyecto político y sobre todo cumpla con la Constitución y con la ley. Estoy de acuerdo en que la Asamblea tiene que reformar algunos temas que signifiquen que, por ejemplo, en el tema de fiscalización, pues las cuentas se le hacen no solamente a una comisión, sino al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero también estoy de acuerdo en otra cuestión, Alfredo. La fiscalización no es el juicio político y el cortar cabezas. La fiscalización representa una labor que la podemos desarrollar nosotros mismos como legisladores. Yo planteo, por ejemplo, el caso del bosque El Pambilar. ¿Sí? Un bosque, 3.400 hectáreas de patrimonio forestal del Estado que permaneció durante 12 años a vista y paciencia del propio Estado, permaneció en manos privadas. Patrimonio forestal que una empresa maderera logró hacerse adjudicar, como si en algún momento alguien pudiera hacerse adjudicar el Palacio de Carondelet, o la Catedral de Cuenca, o el Parque Nacional El Cajas. Eso es lo que sucedía con este bosque, patrimonio forestal del Estado, que fue devuelto al Estado ecuatoriano después de un larguísimo y complicado proceso de fiscalización, en donde intervino, por supuesto, la Asamblea, la Comisión de Recursos Naturales, y donde intervino también Contraloría, Corte Constitucional, Procuraduría, los ministerios, coordinadores. Y eso se hizo sin necesidad de juicio político. Sin necesidad de juicio político, pero lo que eso significa, la señal que damos, es de una recuperación emblemática del patrimonio nacional. Bueno, ojalá que esos casos fueran más frecuentes. Asambleísta, y fueran más publicitados.
Y fueran más publicitados, Alfredo, porque de eso entonces la prensa habría que reclamarle a la habló. presidencia que haga ver cómo cumplen los asambleístas. Y también los medios privados, ¿no? Pamela continuará con la entrevista. Le tiene otras preguntas. Así es. Gracias, Alfredo, asambleísta. Muy buenos días. Pamela. Ayer Alianza País captó directamente 5 comisiones y 5 con sus aliados. Aparte de la Comisión de Fiscalización, serían 11 de 13. Pero ¿cuáles son los proyectos prioritarios que deben tratar estas comisiones? Sí, Pamela, sin duda, pues lo que se convierte en una prioridad, en algo que tenemos que cumplir como prioridad A1, diríamos, son los resultados de la consulta popular. El aterrizaje en leyes, por ejemplo, Código Penal y todas las reformas que a partir de la consulta popular se establecieron por el pueblo ecuatoriano. Tenemos efectivamente en 5 comisiones mayoría, en 5 comisiones tenemos 6 asambleístas de Alianza País, lo que representa no siquiera el 50% de todas las comisiones, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una representación que es la que se repite en el Pleno de la Asamblea Nacional. De todas maneras, son en las comisiones clave, se podría decir, para la reorganización de la justicia. Por ejemplo, la Mesa de Justicia, justamente en donde usted la integra, ¿no? A partir de hoy. Así es, a partir de hoy pues soy parte de la Comisión de Justicia y de Estructura del Estado. Considero que son las comisiones, yo diría todas tienen o revisten el mismo nivel de importancia, pero probablemente pues algunas resultan más emblemáticas que otras por el tema de desarrollar los contenidos de la consulta popular. ¿Cuáles serán las primeras leyes que serán tratadas en estas comisiones? Porque también el presidente ya anunció algunas, como el Código Penal, por ejemplo, que ya está listo, y él dijo que personalmente lo entregará la próxima semana a la Asamblea. Sí, ese es uno de los códigos, además de abundantes, pues uno de los temas que tienen que ser tratados al detalle, ¿no? Allí se reúne Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas. De otro lado, pues también en cualquier momento va a llegar a otra comisión la ley antimonopolio, ¿no? La ley para el control del poder del mercado, que considero una ley fundamental para el desarrollo de un país como el nuestro, que hasta este momento carece de ley antimonopolio. También hay otras leyes como las relacionadas con el tema de seguridad social, que desarrollan las cuestiones relativas a lo aprobado en la consulta popular. Ahora, Rosana, el hecho de que Alianza País controle estas comisiones garantiza de que estos proyectos de ley pasen al Pleno para su aprobación, pero ¿quién garantiza que ustedes tengan esa mayoría asegurada, esos 63 votos dentro del Pleno para que se ejecuten estas leyes? Sí, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, ¿no? El acuerdo al que llegamos, pues ojalá permita tener mejores posibilidades de trabajar en la Asamblea Nacional, pero es un acuerdo que tampoco obliga a una persona a ser parte de una comisión y a votar de una manera determinada en el Pleno por alguna ley, ¿no? Es una cuestión de permanente diálogo, de además ceder también. Creo que hay algunas posturas que tienen que ser resignadas, posturas de país, pero también posturas de otros asambleístas. Hoy yo, como le decía, hubiera creído además que el tema de cómo lográbamos ayer la integración de las comisiones haya sido apoyado por un mayor número de asambleístas. Tenemos movimientos como el MPD, por ejemplo, que tiene 5 asambleístas en la Asamblea Nacional, 5 de 124, y sin embargo tienen una representación, tienen un vocal en el Consejo de Administración Legislativa, es decir, son el 4% de la Asamblea Nacional, pero tienen una representación del 14% en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa. Entonces eso, por supuesto, debería originar mayores posibilidades de acercamiento y de diálogo. Ahora, pero ¿cómo van las cosas? ¿Ustedes creen o están confiados de que esta mayoría que consiguieron en las comisiones es una mayoría frágil o es una mayoría que fortalece de alguna manera a Alianza País? A ver, es una mayoría que nos da cuenta de las condiciones políticas de la Asamblea. No podemos creer que tenemos arreglados los siguientes 2 años de la Asamblea. Creo que no podemos repetir algunas condiciones que probablemente han hecho más complicado el entorno legislativo. Creo que nosotros mismos, como oficialismo, como la mayor fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, tiene que también reposicionar y redefinir algunas prácticas, ¿no? Pero también es cierto que esto significa o esto exige un acuerdo mínimo, elemental de los diferentes partidos políticos. Casi todos integran las comisiones que fueron su prioridad. Gracias. La asambleísta Rosana Alvarado nos ha acompañado hoy en Contacto Directo.